Bienvenidos a Emociónate con esto. Hoy les traemos una historia conmovedora que seguro les tocará el corazón. Es la historia de un perro leal que, un día, esperó en la estación de tren a que su dueño regresara, pero ese día, su dueño no volvió. A lo largo de esta serie, iremos descubriendo los detalles de esta historia de amor y lealtad incondicional. Si te gustan las historias que tocan el alma, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Y recuerda dejar en los comentarios la frase, que mi perrito sea eterno, para que todos juntos podamos honrar el amor que nuestras mascotas nos brindan cada día. Hoy vamos a empezar por el principio, por esos días felices en los que el perro, al que llamaremos Rocky, vivía junto a su dueño, Manuel. Manuel adoptó a Rocky cuando apenas era un cachorro, una pequeña bola de pelo que apenas podía caminar. Desde el primer día, los dos crearon un lazo inquebrantable. Para Manuel, Rocky era más que una mascota, era su mejor amigo, su compañero en todas las etapas de la vida. Cada día seguía un ritmo lleno de amor y complicidad. Manuel se levantaba temprano para ir a trabajar, pero siempre encontraba tiempo para dedicarle unos momentos a Rocky antes de marcharse. Le daba su desayuno, lo acariciaba y le decía con una sonrisa, "Nos vemos más tarde, amigo". Rocky, con su cola moviéndose rápidamente de alegría, lo veía salir y se quedaba en casa, esperando pacientemente su regreso. Durante el día, Rocky solía jugar en el jardín, descansar bajo su árbol favorito o mirar por la ventana, siempre atento al momento en que su querido Manuel regresaría. Y ese momento llegaba cada tarde. Como si tuviera un reloj interno, Rocky sabía cuándo era la hora de dirigirse a la estación de tren para recibir a su dueño. Se sentaba justo en el mismo lugar, con la mirada fija en la multitud de pasajeros que bajaban del tren. En cuanto veía a Manuel aparecer entre la gente, su corazón se llenaba de emoción y corría hacia él con todas sus fuerzas. Manuel, al verlo, se agachaba y lo recibía con una caricia en la cabeza y un "te extrañé, amigo". Juntos caminaban de vuelta a casa, disfrutando del aire fresco de la tarde. En el camino, solían detenerse en el parque, donde Manuel le lanzaba una pelota que Rocky siempre atrapaba con destreza, como si fuera el perro más feliz del mundo. Para Rocky, esos momentos con Manuel lo eran todo. Por la noche, después de cenar, Rocky se acurrucaba a los pies de Manuel mientras él leía o veía televisión. El calor y la cercanía de su dueño le hacían sentir seguro y amado. Esa rutina diaria, llena de pequeños momentos de cariño y alegría, formaba la base de la vida feliz que ambos compartían. Manuel y Rocky habían construido un vínculo inquebrantable, una vida sencilla pero llena de amor. Nunca se separaban por mucho tiempo, y ambos confiaban en que cada día seguiría siendo igual de especial que el anterior. Pero, como suele suceder en la vida, a veces el destino tiene otros planes. ¿Te está tocando el corazón esta historia? No te pierdas la siguiente parte, donde descubriremos cómo todo cambió para Rocky y su fiel espera comenzó. Manuel se despertó temprano como cada mañana, listo para comenzar su día de trabajo. Como de costumbre, Rocky estaba ahí, moviendo la cola con energía mientras Manuel se vestía y preparaba. Para Rocky, ese era su momento especial, cuando recibía las primeras caricias del día y escuchaba las palabras que siempre le decían, "Nos vemos más tarde, amigo". Era una rutina que compartían desde hacía años, y aunque Rocky no podía entender las palabras exactas, sabía que su dueño siempre volvía. Después de un desayuno sencillo para ambos, Manuel tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Rocky, como siempre, lo acompañó hasta el umbral, observando cómo se alejaba por el camino hacia la estación de tren. Manuel trabajaba en la ciudad, en una oficina a unos kilómetros de casa. Su jornada era larga, pero siempre volvía por la tarde, y ese era el momento más esperado del día para Rocky. Mientras Manuel trabajaba, Rocky se quedaba en casa, esperando. Las horas pasaban despacio, pero Rocky nunca parecía perder la paciencia. Algunas veces se quedaba echado cerca de la ventana, mirando cómo la luz cambiaba a lo largo del día. Otras, jugaba solo en el jardín o dormía bajo el gran árbol que Manuel había plantado cuando era joven. El perro sabía que al final de cada tarde, llegaría el momento de ir a la estación de tren a esperar a su dueño.
Por su parte, Manuel tenía una jornada normal. En su oficina, hacía llamadas, respondía correos y asistía a reuniones. A menudo, mientras trabajaba, pensaba en Rocky, imaginando cómo estaría su fiel amigo en casa, esperando su regreso. Eso le daba fuerza para continuar con sus obligaciones, sabiendo que al final del día, lo esperaría esa calidez que solo un perro puede ofrecer. La relación entre ambos no necesitaba palabras, era un entendimiento mutuo, un lazo irrompible. Al llegar la tarde, Manuel recogió sus cosas y se despidió de sus compañeros. Caminó hacia la estación, como siempre, esperando con ansias el momento de volver a casa. Tomó asiento en su tren habitual, con la vista perdida por la ventana, viendo pasar los paisajes que se sucedían rápidamente mientras el tren avanzaba. Pero, ese día, algo iba a cambiar. El tren avanzaba a gran velocidad por su ruta diaria cuando, de repente, un fuerte temblor sacudió los vagones. Los pasajeros comenzaron a mirarse entre sí con confusión y preocupación. Unos segundos después, un ruido ensordecedor y un golpe violento sacudieron el tren. Había ocurrido un accidente. El tren, que siempre llegaba puntual a la estación donde Rocky esperaba fielmente, se detuvo en mitad de su recorrido. Los pasajeros fueron sacudidos de sus asientos, algunos resultaron heridos, y el caos se apoderó del lugar. Manuel, entre la confusión, trató de mantenerse calmado, pero el terror era inevitable. El tren había descarrilado. Mientras tanto, en casa, Rocky seguía con su rutina, como cada día. Llegada la hora, algo dentro de él le indicaba que era el momento de ir a la estación. Como siempre, salió por la puerta trasera, cruzó el jardín y comenzó su caminata hacia la estación de tren. Su entusiasmo crecía con cada paso, su corazón latiendo rápido de emoción al imaginar el momento en que vería a Manuel bajando del tren, como cada tarde. Pero esta vez, cuando llegó a la estación y se sentó en su lugar habitual, algo era diferente. La gente pasaba, los trenes llegaban y partían, pero Manuel no aparecía. Rocky esperó, su mirada fija en el lugar por donde solía ver a su dueño salir del tren. Esperó durante horas, con la esperanza de que en cualquier momento aparecería esa figura familiar. Los minutos se convirtieron en horas, y el tren en el que debía haber viajado Manuel no llegó. La noche comenzó a caer, pero Rocky, fiel como siempre, no se movió de su lugar. El frío empezó a hacerse sentir, y la estación se vació poco a poco, pero Rocky seguía allí, esperando. No entendía lo que había sucedido, no sabía que en algún punto de la ruta el tren había tenido un accidente y que Manuel no regresaría ese día, ni nunca más. Para Rocky, todo parecía igual que siempre. Solo necesitaba esperar un poco más. Pero ese día marcaba el inicio de una espera que nunca tendría fin. ¿Te ha conmovido esta historia? No te pierdas la próxima parte, donde veremos qué ocurrió después del accidente y cómo la vida de Rocky cambió para siempre. No olvides suscribirte y comentar, que mi perrito sea eterno, para honrar el amor incondicional que nuestras mascotas nos brindan. Rocky siguió esperando en la estación, su mirada fija en las vías, convencido de que Manuel aparecería en cualquier momento. Las horas pasaban lentamente, y el bullicio de la estación, que al principio lo había mantenido alerta, comenzó a desvanecerse con la caída de la noche. Los trenes seguían llegando y partiendo, pero Manuel no estaba en ninguno de ellos. La confusión del perro era palpable, su cabeza giraba de un lado a otro, tratando de entender por qué su dueño no había aparecido como de costumbre. Con el paso de las horas, algunas personas comenzaron a notar la presencia de Rocky. Al principio, solo lo miraban de reojo, viendo cómo aquel pastor alemán de pelaje brillante se mantenía sentado, con una mirada atenta pero triste. Era claro que no era un perro callejero, su aspecto mostraba que había sido bien cuidado, su collar todavía colgaba de su cuello, un vestigio de la vida que había compartido con Manuel. Los empleados de la estación, acostumbrados a ver a Rocky y a su dueño en su rutina diaria, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Dónde estará Manuel?, se preguntaban, preocupados. Algunos intentaron acercarse a Rocky, ofreciendo pequeñas caricias o comida. Pero el perro, aunque aceptaba los gestos de amabilidad, no se movía de su lugar.
sabía que debía estar ahí cuando su dueño regresara. En su corazón, no había ninguna duda de que Manuel volvería. Con el paso de los días, Rocky se convirtió en una figura familiar en la estación. Cada tarde, cuando llegaba la hora habitual en la que Manuel solía regresar, el perro se levantaba de donde estuviera descansando, caminaba lentamente hasta el andén y tomaba su lugar frente a las vías. Era un ritual que seguía con una dedicación inquebrantable. Aunque las estaciones de trenes estaban llenas de movimiento, con viajeros corriendo de un lado a otro, Rocky estaba inmóvil, una figura serena y constante en medio del caos. Muchas personas se conmovieron al verlo allí, día tras día. Algunas intentaron llevárselo, pensando que quizá necesitaba un nuevo hogar. Pero Rocky se negaba a moverse. Tan pronto como alguien intentaba alejarlo de la estación, el perro volvía con determinación al mismo lugar, esperando el tren que nunca llegaba. Los trabajadores de la estación intentaron todo tipo de cosas para que se sintiera mejor, le traían comida, le daban agua, e incluso colocaron una pequeña manta en un rincón para que Rocky tuviera un lugar cómodo donde descansar. A veces, los niños se acercaban a Rocky con curiosidad, fascinados por la lealtad que mostraba hacia su dueño. Algunos se arrodillaban a su lado, intentando jugar con él, pero Rocky nunca se dejaba distraer por mucho tiempo. Agradecía las caricias, permitía que los más pequeños le acariciaran la cabeza, pero sus ojos siempre volvían a fijarse en las vías, con la esperanza de que el tren siguiente trajera a Manuel. Con el pasar de los días, semanas, y finalmente meses, el frío del invierno comenzó a instalarse en la ciudad. Las temperaturas descendían y la estación, que alguna vez había sido cálida y animada, se convirtió en un lugar gélido y desolado. Las pocas personas que transitaban por allí, envueltas en sus abrigos, notaban a Rocky acurrucado junto a su manta, protegiéndose del viento helado. Aún así, sin importar cuán frío hiciera, el perro seguía esperando. Los pasajeros se acostumbraron a verlo. Se convirtió en una especie de símbolo de la estación, el perro que esperaba a su dueño. Algunos comenzaron a traerle comida y a preguntarse por su historia. Muchos sabían lo que había pasado, pero nadie podía explicarle a Rocky que su dueño no volvería. El perro simplemente no entendía por qué Manuel no aparecía. Para él, el paso del tiempo no tenía la misma lógica que para los humanos. El amor y la lealtad no se medían en días o meses, sino en la espera inquebrantable de aquel que amaba. Las estaciones cambiaban y, con ellas, también la rutina en la vida de Rocky. Cada temporada traía consigo nuevos rostros, nuevos viajeros y nuevas personas que intentaban acercarse al perro con palabras suaves o un trozo de pan. Algunos simplemente lo miraban desde lejos, conmovidos por su historia, pero la mayoría de ellos terminaba por seguir su camino, perdiéndose en la multitud que siempre llegaba y se iba. A veces, alguien trataba de llevárselo a un lugar más seguro, pero Rocky siempre regresaba, fiel a su puesto, inmutable ante cualquier intento de apartarlo de la estación. El personal de la estación, que había intentado cuidarlo, empezó a notar cómo la vida de Rocky se volvía más solitaria con el paso del tiempo. Había días en los que el perro no comía ni bebía, simplemente permanecía allí, esperando con la misma devoción. Aunque le ofrecían comida, Rocky solo aceptaba lo suficiente para mantenerse vivo. No era la comida ni la compañía lo que anhelaba, era la presencia de Manuel. Los rostros amables que le ofrecían atención no podían llenar el vacío que sentía en su corazón. En los días lluviosos, Rocky buscaba refugio en las pequeñas estructuras de la estación, pero siempre con la vista fija en las vías. Era como si supiera que, en cualquier momento, el tren correcto llegaría y su espera terminaría. Los años siguieron pasando, implacables. Las estaciones se sucedían una tras otra, pero Rocky, siempre fiel, nunca abandonó su puesto en la estación. Su pelaje, antes brillante y lleno de vitalidad, comenzó a apagarse, mostrando signos del tiempo y el desgaste. El paso del tiempo no perdonaba, pero su corazón seguía tan fuerte como el primer día que esperó a Manuel. A medida que los inviernos se hacían más crudos y los veranos más abrasadores, Rocky continuaba con su vigilia, imperturbable. Durante los inviernos, el frío era su peor enemigo. Las temperaturas bajaban a niveles insoportables, y la nieve cubría el suelo,
convirtiendo la estación en un lugar helado y desolado. En varias ocasiones, Rocky quedó atrapado en tormentas de nieve, acurrucándose en las esquinas, temblando, pero siempre con los ojos atentos a las vías, esperando a que el tren correcto llegara. El personal de la estación se preocupaba por él, cubriéndolo con mantas y alimentándolo cuando podían, pero sabían que Rocky no abandonaría su puesto. Parecía que nada podía sacarlo de ahí, ni siquiera los peligros más extremos. Un día, durante una de esas tormentas, un grupo de perros callejeros apareció en la estación. El hambre y el frío los habían empujado a buscar refugio en cualquier lugar que encontraran. Rocky, debilitado por los años, los observaba acercarse con cautela. Al principio, los perros lo rodearon, olfateando el lugar, tratando de identificar si había comida o territorio que defender. Era una situación peligrosa, pues aquellos perros no conocían a Rocky y podrían verlo como una amenaza. Uno de los perros, un enorme mestizo de aspecto intimidante, se acercó demasiado, enseñando los dientes. Rocky, a pesar de su debilidad, se mantuvo firme. No buscaba pelea, pero defendería su lugar, su espera. Durante unos tensos segundos, los dos animales se miraron, evaluando la situación. Pero entonces, como si entendieran que Rocky no era un competidor, sino un ser tan perdido como ellos, el grupo se dispersó, dejándolo en paz. Rocky volvió a su vigilancia, una vez más solo, pero a salvo de aquel peligro. En otra ocasión, durante un verano particularmente caluroso, Rocky casi sucumbió a la falta de agua. Las olas de calor hicieron que las temperaturas en la estación fueran insoportables. El asfalto de los andenes quemaba, y el aire era seco, sofocante. Rocky, jadeando, caminaba lentamente por la estación, buscando sombra donde pudiera encontrarla. La sed lo atormentaba, pero se negaba a abandonar su lugar. Sabía que Manuel no tardaría en llegar, que tal vez en el próximo tren vería a su dueño bajar y todo volvería a ser como antes. El personal de la estación lo observaba con preocupación. Uno de los trabajadores, un hombre ya mayor que había visto la transformación de Rocky a lo largo de los años, se acercó con un cuenco de agua fresca. Lo colocó a unos metros de Rocky, sabiendo que no lo bebería si intentaban forzarlo. Agradecido, el perro bebió con lentitud, lo justo para seguir adelante, para mantener la fuerza necesaria para su espera. Las noches también traían sus peligros. En más de una ocasión, Rocky se encontró cara a cara con los peligros de la ciudad. Los transeúntes nocturnos, algunos de ellos hostiles o simplemente indiferentes, lo miraban con desdén. Una noche, un grupo de jóvenes comenzó a molestarlo, lanzándole objetos y gritando para asustarlo. A pesar de su cansancio, Rocky se apartó con calma, sin responder a la agresión. Había algo en su mirada, en su andar lento pero firme, que hizo que los jóvenes se detuvieran. Se dieron cuenta de que este perro no era uno cualquiera. Era un ser con una misión, con una espera tan noble que incluso ellos, en su ignorancia, sintieron respeto. Los peligros eran constantes, el tráfico en la estación, los trenes que pasaban a toda velocidad, los animales callejeros y la indiferencia de algunos humanos. Pero Rocky resistía. Seguía caminando por los andenes, buscando entre los pasajeros algún rostro familiar. Había personas que llegaban y se iban, familias que se reunían, amigos que se despedían, pero su reencuentro con Manuel nunca llegaba. A lo largo de los años, Rocky se convirtió en una especie de leyenda viviente en la estación. Las personas que frecuentaban el lugar hablaban de él, y aquellos que solo pasaban por la ciudad solían preguntar por el perro que siempre espera. Algunos decían que su historia era un ejemplo de amor y lealtad incondicional, otros no podían evitar sentir una tristeza profunda por su destino. Pero todos, de una forma u otra, se conmovían al ver a Rocky sentado en su lugar, mirando al horizonte, esperando al hombre que nunca volvería. Pasaron muchos años más, y Rocky seguía firme. Las arrugas en su piel, las cicatrices que había ganado por los enfrentamientos y los peligros que había vivido, eran testigos de su larga espera. Pero su espíritu, aunque cansado, no se quebró. Día tras día, año tras año, Rocky esperó a su dueño, siempre fiel, siempre dispuesto a esperar un poco más, con la esperanza eterna de que, en algún momento,
volverían a encontrarse. Rocky se había vuelto parte de la estación misma, un guardián silencioso que, a pesar de todo, seguía mirando hacia las vías, soñando con el regreso de su querido Manuel. Los años continuaron pasando, y Rocky, que había comenzado su espera siendo un perro joven y lleno de energía, se fue debilitando cada vez más con el tiempo. Su pelaje, antes grueso y brillante, se volvió opaco y ralo, y sus movimientos, antes ágiles, se volvieron lentos y cansados. A pesar de su edad avanzada y del dolor que sentía en sus huesos, nunca dejó su puesto en la estación. Sus días se repetían, sentarse en el mismo lugar, observar los trenes que llegaban y se iban, y oler el aire con la esperanza de encontrar el rastro de su querido dueño. Las personas que frecuentaban la estación conocían bien su historia. Algunos lo alimentaban, otros le ofrecían agua, y muchos lo miraban con una mezcla de compasión y admiración. Todos sabían que Rocky no esperaba cualquier cosa, esperaba a Manuel, su dueño, su mejor amigo. Y aunque sabían que ese reencuentro nunca llegaría, nadie se atrevía a decírselo. Una mañana de invierno, mientras el frío cubría la estación con una fina capa de escarcha, Rocky no se levantó. Estaba acostado en su lugar habitual, justo donde siempre esperaba a Manuel, con los ojos cerrados y una expresión tranquila en su rostro. No había dolor en su semblante, solo una paz profunda. Su cuerpo, ya cansado de tantos años de espera, finalmente había cedido. Rocky, el perro fiel que había esperado hasta el último aliento, había fallecido. La noticia se extendió rápidamente entre los trabajadores de la estación y los pasajeros habituales. El perro que había esperado durante tantos años a su dueño ya no estaba más. Aquella ausencia fue sentida como una pérdida inmensa, como si el alma misma de la estación se hubiera apagado junto con él. Durante días, las personas dejaron flores y velas en el lugar donde Rocky solía esperar, como si su fidelidad y amor hubieran tocado el corazón de todos los que alguna vez lo vieron. El vacío que dejó su partida no pasó desapercibido. Con el tiempo, la estación comenzó a cambiar de aspecto, pero la historia de Rocky quedó grabada en la memoria de todos. Fue entonces cuando un grupo de personas, emocionadas por la lealtad inquebrantable de Rocky, decidió hacer algo especial para honrarlo. Se organizó una colecta para construir una estatua en su honor, un símbolo de la fidelidad y el amor incondicional que Rocky había demostrado a lo largo de los años. Meses después, una hermosa estatua de bronce fue colocada en el mismo lugar donde Rocky había esperado a Manuel durante tanto tiempo. La estatua mostraba a Rocky sentado, mirando hacia las vías, tal como lo había hecho cada día de su vida. A su lado, una placa con una inscripción sencilla, pero poderosa, a Rocky, el perro fiel que nunca dejó de esperar. La estatua se convirtió en un símbolo de la estación, un recordatorio de lo que significan la lealtad, el amor y la esperanza. Tanto los locales como los turistas se detenían frente a ella, algunos dejaban flores, otros simplemente se quedaban en silencio, recordando la historia de aquel perro que había tocado tantos corazones. Con el paso de los años, la estatua de Rocky no solo se convirtió en un monumento en la estación, sino también en un símbolo de la ciudad. Las personas comenzaron a organizar eventos en su honor, y la historia de Rocky fue contada en escuelas, parques y medios de comunicación. Todos recordaban al perro que, a pesar de las dificultades, había esperado con un amor tan puro que su historia trascendió el tiempo. La gente comenzó a decir que Rocky no había fallecido realmente. Que su espíritu, su lealtad, seguía presente en la estación, vigilando los trenes que llegaban y se iban, tal como había hecho en vida. Era como si, de alguna manera, Rocky hubiera encontrado la eternidad en la espera, convirtiéndose en algo más grande que solo un perro, un símbolo de lo que significa el amor incondicional. Aquellos que conocieron a Rocky en vida y quienes solo habían escuchado su historia sentían una profunda conexión con él. Sabían que no todos los días se encuentra una lección tan poderosa en algo tan simple como la espera de un perro. Y así, Rocky siguió vivo en la memoria de todos, inmortalizado no solo en su estatua, sino también en los corazones de quienes conocían su historia. La estación nunca volvió a ser la misma sin él. Pero cada vez que alguien pasaba por allí, la estatua de Rocky les recordaba que el amor y la lealtad son fuerzas que trascienden el tiempo y las circunstancias, y que un lazo tan fuerte nunca se rompe,
ni siquiera en la distancia o la muerte.